Cuando tengas ganas de llorar por las cosas que te salen. Preciosa mañana, hermanos, a cada uno de ustedes. Vamos a seguir estudiando la lección que estamos estudiando cada domingo, vestido de toda la armadura. Es una serie que hemos estado llevando para que de esa manera nosotros nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza. Quiero decirles que la lección que miraremos el día de hoy tiene que ver con el calzado de la paz. Lección que impartimos el domingo pasado, pero queremos compartirlo con usted en esta ocasión, para que usted nos mire a través del video, pueda también edificarse en gran manera. Así que vamos a seguir con esta lección interesante que tiene que ver con Efesios capítulo 6, versículo 15 particularmente, que dice: calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Ese es el versículo que nos servirá de clave para nuestra clase el día de hoy. La pregunta sería: ¿cómo era el calzado del soldado romano? El calzado del soldado romano era un calzado que se llamaba caliga. Venía de un famoso rey romano llamado Calígula. Y ese calzado, probablemente que estaba compuesto en la parte de abajo de la suela, una suela muy gruesa, que tenía como tachuelas, o tenía también como si fuesen picos, como los tacos que utilizan cuando juegan el famoso béisbol, o los tenis cuando juegan el fútbol americano. Todos de una u otra manera necesitamos el calzado, y usamos diferentes tipos de calzados el día de hoy para diferentes funciones. La pregunta sería: ¿cuál es el propósito del calzado del soldado romano? Eran tres propósitos. Número uno, era dar protección. ¿De qué era protegido el soldado romano? Cuando iban a guerrear, los enemigos podían poner estacas en el suelo, y de esa manera podía pisar el soldado y se podía lastimar la planta del pie. Una vez un soldado lastimado, no podía llegar más lejos. Pero aparte de dar protección, número dos, daba también estabilidad. Estabilidad a su cuerpo, para hacer un movimiento para un lado y para otro. De tal forma que también daba firmeza. Cuando era una lucha cuerpo a cuerpo, el que traía un buen calzado podía resistir a su contrincante. A veces la pelea era en suelo muy rocoso, o era cuesta arriba y no podía resbalarse fácilmente. El día de hoy, ahora utilizamos diferentes tipos de calzado para hacer diferentes tipos de trabajo, diferente actividad. Especialmente durante el trabajo que hacen nuestros hermanos, o cuando el servidor comenzó a trabajar en electricidad, no sé qué tipo de calzado. Y recuerdo que conseguía yo unas botas del Walmart, más baratas, no duraban nada, más que unos 4 o 5 meses, y todas se deshacían. Hasta que en una ocasión estaba comprando unas botas y me dijo uno: compre estas, son buenas, son seguras. Claro que están caras. Las famosas botas Arriat son bien cómodas, bien seguras, bien resistentes, y tienen también un casquillo enfrente. Son de las más caras, pero son de las más seguras. De tal forma que el soldado pues necesitaba protegerse su pie, que tuviese estabilidad y que tuviese firmeza. Y la palabra de Dios: calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. ¿Qué significa apresto? La palabra apresto viene del famoso griego que es eitomasia. Significa presteza y prontitud, rápida disposición para hacer algo. Es lo que dice la palabra de Dios en 1 Pedro 3:15. Estad siempre preparados para presentar defensa de la esperanza que hay en vosotros. Por lo tanto, apresto significa estar siempre listos. Una persona, ya una vez que se pone sus zapatos, está listo para ir al Walmart, está listo para ir al trabajo, está listo para hacer la actividad que necesite hacer. Mientras no tenga sus zapatos puestos, sus botas puestas para ir a laborar, para ir a trabajar, no está listo. Recuerdo que en la electricidad, si llegábamos con tenis, vaya a su casa, ir a traer las botas. No podía una persona
andar con tenis o cualquier otro tipo de zapato. Tenía que ser algo especial, especialmente que tuviese casquillo en la parte de enfrente, para si caía un objeto pesado, no se lastimase su pie, no se rompiese los dedos. Por lo tanto, la palabra presto significa estar listo. ¿Qué es el Evangelio? No qué significa, porque significa buenas nuevas de salvación. Pero ¿qué dice la palabra de Dios en 1 Corintios 15, 1, 3 al 4? Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Subraya la palabra de Dios que todo fue conforme a las Escrituras. Claro, antiguo testamentarias. Habían profetizado acerca de este acontecimiento. Entonces, ¿qué es el Evangelio? Una gráfica dice más que 1000 palabras. Y es lo siguiente: es la muerte, es la sepultura y es la resurrección de Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Jesús, como divino, no podía morir en la cruz del Calvario, pero como humano, al encarnar, al ser Emmanuel, Dios con nosotros, de una forma humana, pudo morir, fue sepultado, su cuerpo no vio corrupción, resucitó al tercer día. Por lo tanto, el Evangelio implica muerte, sepultura y resurrección de Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Eso es el Evangelio. ¿Qué significa? Las buenas nuevas. ¿Las buenas nuevas de qué? De salvación para la persona que está perdida. ¿Qué es paz? La palabra paz viene de Irene, del idioma griego, que equivale a la palabra en hebreo shalom. Usted mira muchos en el Facebook que le ponen shalom. Significa que tengas paz. Y es cierto que está la paz con Dios a la paz de Dios, que es muy diferente. Pero esta expresión de paz es lo que esta gráfica, hermanos, nos muestra a nosotros: unas aguas tranquilas, representa la plenitud, representa el bienestar, representa el descanso interno del alma que no fluctúa por condiciones externas. Una persona que tiene paz es tranquila, es apacible, es así como estas aguas se mueven pacíficamente. Estas aguas invitan a ir allí a caminar sobre ese mar, incluso a echarse un chapuzón allí. Pero imagínense un huracán, unas aguas turbulentas, unas aguas huracanadas, todo el mundo se aleja. Pero cuando hay paz y tranquilidad y sosiego, todo el mundo quiere estar ahí. Así que cuando nosotros entramos a un hogar, a una casa y hay paz y tranquilidad, todos queremos estar ahí. Pero se escuchan sartenes, se escuchan gritos, se escuchan cuchillos. A ver qué. Dice, caray, ¿qué pasa aquí? Vámonos de aquí. Porque nadie quiere estar en una casa donde haya ese tipo de situación caótica. Pero donde hay paz, todo el mundo quiere estar. Así que, ¿cómo obtenemos esa paz? Esa paz la podemos obtener, como dice Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay una gráfica que pusieron en el internet, y esta gráfica indica cómo una persona puede obtener paz. Pero hay un asunto que necesitamos subrayar. Es cierto que ya está el pecador, es cierto que ahí está Cristo Jesús en la cruz del Calvario, y ponen acá como Dios, siempre se imaginan a Dios como una persona ancianita, canosa, con mucho cabello, con una barba grande. Así recuerdo que mi madre tenía allá en la casa, cuando estaba yo chico, como un sagrado corazón, y ahí estaba en la parte de abajo en Dios, como una persona así, en esa figura, como lo muestra aquí.
Dice la palabra de Dios, no te hará sin magia. Pero en fin, es una gráfica. Entonces dice que aquella persona que es pecadora está enemistada con Dios, porque el pecado hace una enemistad con Dios y el hombre. Para que la persona pueda ser justificada, declarada libre de cuerpo de condenación, tiene que ir a la cruz del Calvario. Entonces Cristo, al morir a la cruz del Calvario, nos justifica. Pero allí se dice que únicamente cuando usted crea. No solamente es creer, implica algo más. Cuando la persona realmente obedece el Evangelio, el cual implica arrepentimiento, implica morir al pecado, implica lo que es la confesión, lo que es aquí, como miramos, el bautismo, en una forma de doctrina, y la persona está simbólicamente muriendo, cuando entra en las aguas del bautismo, muriendo a su vida pasada. Cuando es sepultada la persona, se sepultan sus pecados juntamente con Cristo. Cuando la persona es levantada en las aguas del bautismo, resucita con Cristo para andar en vida nueva. A partir de allí, la persona tiene paz con Dios. Ya no es más enemigo de Dios. Es el único medio de poder estar en paz con Dios. Entonces, ¿qué significa calzado los pies? Calzado los pies, hermanos, significa lo siguiente: poner nuestra alma, ser, intelecto, sentimiento y voluntad bajo el gobierno. La palabra gobierno es el árbitro. Usted sabe, cuando juegan fútbol, el árbitro es el que gobierna el juego. Le sacan la tarjeta roja, expulsado. Nadie le puede discutir. No fue gol, sí fue gol. El árbitro determina porque es el gobierno en ese partido. Aquí el que gobierna, hermanos, es el Espíritu. El Espíritu de Dios a través de su palabra. ¿A quién debe de gobernar? Debe gobernar mi intelecto, mi sentimiento y mi voluntad. De tal forma que todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo deben ser guardados irreprensibles para la venida de Cristo Jesús. Yo tengo que dejar todo bajo el control del Espíritu de Dios a través de su palabra. ¿Cómo es esto? Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Dios les va a guiar. Y esa persona va a producir un fruto. El fruto del Espíritu Santo. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Contra tales cosas no hay ninguna ley. Porque está guiando bajo el Espíritu de Dios. Ahora bien, cuando una persona está en paz con Dios, entonces, dice la palabra de Dios en Pedro 5:7, depositen en Él. ¿En quién? En Dios. ¿En quién? En Cristo. Toda ansiedad, toda estrés, toda angustia, toda preocupación, porque Él cuida de ustedes. Si Dios cuida de las aves, va a cuidar también de nosotros. Y es aquí, hermanos, que una persona debe primeramente estar en paz con Dios. Y entonces vendrá la paz de Dios. Y la paz de Dios, allí no dice con Dios, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que quiere hacer Satanás en esa guerra espiritual? Robarme la paz en Dios. Que yo tenga preocupación, que tenga ansiedad, que tenga estrés, que ande todo atemorizado. Es lo que quiere Satanás. Pero cuando yo deposito todas mis preocupaciones, ansiedades, en oración y lo pongo en las manos de Dios, y la palabra de Dios, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, o sea, yo no lo voy a poder comprender, nadie me lo va a poder comprender, dice, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. El apóstol Pablo sigue diciendo, cuando él había aprendido a tener todo, a estar en escasez como está en abundancia, dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero Satanás quiere quitarme la paz. Y yo tengo que aprender de que Dios va a suplir todo lo necesario. ¿Cómo lo va a suplir Dios? Hebreos 13:5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé, ni te
dejaré. Si el Señor está diciendo que no me desampararé, me va a dejar. Si los lirios del campo son vestidos porque Dios los ha vestido, y ni aun Salomón se ha vestido como uno de ellos con toda su gloria, si las aves del cielo Dios las alimenta y cuida de ellas, entonces dice Dios: no te desampararé ni te dejaré. Por lo tanto, calzados los pies con la presta del Evangelio, me da protección, me da estabilidad y me da firmeza en las verdades de la palabra de Dios. Es lo que hace que me sienta protegido por el ataque de Satanás, pero sobre todo que tenga estabilidad y además firme y adelante huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Jefe soberano, Cristo al frente va. Y así es, hermanos, continuamente hacia adelante, hacia adelante. ¿Por qué? Porque tengo el calzado del precio del Evangelio de la paz en mi persona como cristiano. Te lo ejemplifico con este ejemplo. Todos conocemos la historia de Job, el Job de la Biblia, pero no todos conocemos a nuestro hermano Julián Cruz. Nuestro hermano Julián Cruz, él ha pasado por situaciones muy difíciles. Y la primera situación que él mencionó en una ocasión en Facebook, que lo puso allí, él hizo esta mención acerca de lo que le pasó en el año 2000. Han pasado 20 años. Hubo una situación difícil en su vida, en su ministerio. Lamentablemente, dice, me desconcertó, perdí el control, de modo que al hospital fui a dar. Me operaron la cabeza, estuve en coma por casi 4 o 5 días. Los hermanos en ese tiempo hablaron por mí, tanto los de habla inglés como los coreanos también. Dice, cuando su esposa llegó, lo vi irreconocible. Firmó lo que era la única opción para poder atenderme. El doctor dijo: con el tiempo podrá tener algunas lagunas mentales o convulsiones. Eso fue en el año 2000. Estar en estado de coma es estar en estado vegetativo. Estuvo por 4 o 5 días. Pero en el año 2008, 8 años después, su hija menor queda en estado de coma. ¿Por qué su hija menor quedó en estado de coma? En ese año 2008, un tráiler a medianoche, dijo nuestro hermano, los golpea y los avienta fuera de la carretera. Para ese entonces, su esposa quedó lastimada con 3 fracturas también. Pero a la vez, su hijo de 16 años murió en ese trágico accidente. Eso fue en el año 2008. En el año 2008, la gran ausencia, su madre muere en México, víctima del cáncer. Han pasado 20 años desde que quedó en coma. Han pasado 12 años de este trágico accidente. Y lo que él hace mención es muy cierto. Porque en ese trágico accidente, durante el funeral de su hijo, que fue en Sherman, Texas, estuvimos presentes en esa ocasión. Un funeral muy triste, muy doloroso. Sin embargo, dice nuestro hermano, han sido tiempos difíciles. Muchos hermanos nos han comprendido, nos han animado, nos han escrito, nos han hablado. Dijo Cristo Jesús, hermanos, estas cosas he hablado para que tengáis paz en mí. En el mundo tenéis aflicción, pero tened ánimo, yo he vencido al mundo. Sí, ya les platiqué que van a ser perseguidos. Ya les platiqué que van a derramar lágrimas. Ya les hablé de que van a sufrir. Ya les hablé de que me tengo que ir y voy a enviar al Consolador. Ahora bien, les he hablado esto para que tengan paz.
la paz que yo les doy. Pero sobre todo, el mundo tendréis aflicción, dolor, sufrimiento, enfermedad. Y el evangelio que se predica el día de hoy de la prosperidad, te dicen mucho, tú no vas a sufrir, tú no te vas a enfermar, tú vas a tener mucho dinero. Va en contra de lo que Cristo dijo. Cristo nunca engañó a sus seguidores. Le dijo claramente, en el mundo tendréis aflicción, en el mundo tendréis problemas, en el mundo tendréis enfermedad, en el mundo tendréis carencia, en el mundo derramaréis muchas lágrimas. Pero confiad, dijo Cristo, yo he vencido el mundo. Por lo tanto, este salmo hermoso, el Salmo 4, que lo escribió el rey David, él está hablando de cómo sus enemigos se levantan contra él, y él tiene que hablar con Dios para que le haga justicia. Y él termina en el último versículo diciendo, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Cómo duerme usted en las noches? ¿Tranquilamente o intranquilamente? El salmista dijo claramente, dormiré tranquilo, con la confianza y seguridad de que Dios tiene el control de todo mi reinado, de toda mi vida. Así lo dijera David, parafraseando en otras palabras. Cristo, hermanos, había hablado con sus discípulos de que ya su hora había llegado. Uno de ellos iba a traicionar a los que estaban allí, pues él los iba a dejar, se iba a dejar solos, iban a ir a morir en la cruz, iban a ser esparcidos, pero dice, la paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da. No dentro de vuestro corazón, ni tenga miedo. Es lo que les voy a dejar, dijo Cristo, fue lo que dejó. La paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. De tal forma que le dice, no se perturben, no hagan que el estrés, la ansiedad tome el control de su vida, de su mente, de su sentimiento, de su voluntad. No se atemoricen, mi paz os doy, mi paz os dejo, no como el mundo la da, yo os la doy. ¿Qué significa pues calzados los pies? Significa brevemente poner nuestra alma, ser, intelecto, sentimiento y voluntad bajo el gobierno del Espíritu a través de la palabra de Dios. Es la plenitud, el bienestar y el descanso interno del alma que no fluctúa por condiciones externas, proviene de Dios, y eso es tener paz. Eso es tener paz. Es lo que dijo Horacio Stanford. Dios tiene el control de tu vida. Horacio Stanford, hermanos, compuso este hermoso canto que cantamos muchas veces nosotros: de paz inundada mi senda ya esté, o cubran un mar de aflicción, mi suerte cualquiera que sea diré, alcancé salvación. Horacio Stanford, hermanos, por el año de 1871, su único hijo varón enfermó y murió. Su único hijo varón. En noviembre de 1873, particularmente el 22 de noviembre de 1873, su esposa, juntamente con sus hijas, sus 4 hijas, van de Chicago a lo que viene siendo el continente eurasiático africano, el viejo mundo. Cuando en ese viaje, el vía de Hudre fue golpeado por el navío inglés Long Earn. 20 minutos después,
Las 4 hijas de Spanford: Ana, de 11 años, Maggie, de 9, Bessie, de 7, y Taneta, de 2 años, estuvieron entre las 226 personas que perecieron ahogadas. Solamente su esposa sobrevivió. Le manda un telegrama: salvada sola, ¿qué debo hacer? Spanford inmediatamente se embarca para reencontrarse con su esposa. Cuando pasa cerca de donde fue el naufragio y que sus hijas perecieron, es cuando compone este hermoso canto: de paz inundada mi senda ya esté, o cúbrala un mar de aflicción. Hermanos, después, en 1881, él parte con su esposa rumbo a las comunidades judías y musulmanas para compartir más de la palabra de Dios. El calzado de la paz es lo siguiente, brevemente. Es la buena noticia que estamos en paz con Dios. Por lo tanto, podemos estar de pie ante la verdad de Dios contenida en su palabra, que es la Biblia. Le pregunté a nuestro hermano: ¿cómo ha podido encontrar paz? La paz que Dios da en medio de tanta adversidad, hermano. Nuestro hermano Julián Cruz. Y él me contestó: ha sido un tiempo muy difícil. Ver todo, precisamente desde aquí está la fortaleza. En el 2000 quedé con mi rostro todo desfigurado. Me quedó la cara, no me reconocían. Pero eso me ayudó mucho a decir cómo, en forma de terapia espiritual, algo parecido así dejaron a Cristo Jesús. Claro que Jesús fue mucho más el maltrato. Eso y las oraciones me hacían fuerte, muy fuerte, para tener la paz y el gozo de Cristo. En el 2008, dice nuestro hermano, la paz es que mi hijo ya era bautizado. Oré por 5 minutos por mi hijo, aunque él quizás no me escuchó. Aunque dicen que la audición es el último que se pierde, le dije: allá te alcanzamos. Él murió con una sonrisa. La persona que está en paz con Dios puede experimentar la paz de Dios. Y la persona que no esté en paz con Dios no puede experimentar la paz de Dios. Por eso les animo en nombre del Señor a que estemos en paz con Dios. Si ya tenemos nuestra vida de Cristo, quiero animarles, invitarles para que nosotros podamos, hermanos, pedirle perdón a Dios por nuestros pecados y estar en paz con Dios. Y si un día partimos de este mundo, se puede decir: descanse en paz. Dios les bendiga, hermanos, y les guarde, y quiera Dios que la paz de Dios y el amor de Dios esté siempre con nosotros. Muchas gracias por la atención. Hagamos una oración. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Bendícenos, Padre Eterno, para que podamos siempre tener de tu paz. En esos momentos, Señor, difíciles, angustiosos, para que no desmayemos ni claudiquemos jamás. Entonces nos ponemos en esta mañana en Cristo Señor nuestro. Amén.